Dice, una báscula de un pescador se estira cuando cuelga de ella un pez de 3,7 kilogramos. La primera pregunta A es ¿cuál es la constante K del resorte? Y B, ¿cuál será la amplitud y frecuencia de vibración si el pez jala 2,5 centímetros? Tenemos acá entonces la gráfica de la báscula y la báscula va a estar afectada por la gravedad. El resorte también está haciendo una fuerza. La fuerza es la constante de estiramiento por la elongación, que es la fuerza que hace el resorte. Entonces tenemos los datos m igual a 3,7 kilogramos y la elongación de 2,5 centímetros. Estos centímetros los vamos a pasar a metros, nos quedaría 0,025 metros. Aplicamos también la ley de Hooke para poder desarrollar el problema, que nos dice que la fuerza es igual a la constante por la elongación. Acá la constante es así, negativa, pero acá se deja positiva porque está haciendo una fuerza contraria a la gravedad. Entonces, teniendo esto, decimos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad y que esto es igual a la constante por la elongación. De esta ecuación entonces despejamos K para poder obtener entonces la constante. Decimos entonces que masa por gravedad sobre la elongación y que K entonces es igual a 3,7 kilogramos por el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto entonces sobre la elongación que equivale a 0,025 metros. 0,25 metros. Y entonces acá ya tenemos el valor de la constante que es 0,91 newton. Bien, ahora vamos a responder la segunda pregunta B. Dice, ¿cuál será la amplitud y frecuencia de la vibración si el pez se jala 2,5 centímetros y se suelta para que oscile hacia arriba y hacia abajo? Tenemos entonces esta ecuación que dice que es la distancia recorrida es igual a la amplitud por el coseno por la frecuencia angular por el tiempo transcurrido. Realicemos entonces primero lo de los paréntesis. Sabemos que el tiempo transcurrido fue de 0. Por tanto, esta multiplicación va a ser igual a 0. Quedándonos entonces amplitud por el coseno de 0. Sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. Por tanto, acá tenemos que la amplitud y la distancia recorrida es la misma. Teníamos que 2,5 centímetros, que era igual a 0,025 metros. Y es igual a A. Por tanto, reemplazando acá la amplitud, quedaría entonces 0,025 metros por 1, dando entonces que la amplitud será igual a 0,025 metros. Listo, necesitamos este valor para aplicar en la siguiente ecuación. Entonces pasamos al tema de velocidad angular y decimos entonces que tenemos la siguiente ecuación. Tenemos entonces el valor de la constante sobre m, que m es la distancia, es decir, este mismo. Bueno, pongámoslo entonces como W K sobre A. Así. Decimos entonces que esta es la ecuación y todo esto va elevado a un medio. W entonces será igual a 0,91, K vale 0,91 newton sobre metro, este es el valor que ya hemos obtenido anteriormente, y 0,91 newton sobre metro. Esto entonces lo vamos a dividir sobre la amplitud, 0,025 metros a la 1 medio. Y entonces esto nos da una velocidad angular de 5,76 radianes. Listo. Tenemos entonces ya estos dos valores. Ahora, para saber la frecuencia, entonces decimos que
La frecuencia es igual a 2pi f. Bueno, tenemos entonces esta ecuación, la cual nos da el valor de la frecuencia y el de la velocidad angular. Lo que tenemos que hacer es despejar la frecuencia. Por tanto, quedaría que la frecuencia es igual a velocidad angular sobre 2pi. La frecuencia entonces por tanto será 5,76 radianes sobre 2pi. Esto nos da un valor de 0,91 Hz que equivalen a la frecuencia. Una diminuta mosca de 0,25 gramos de masa es capturada en una tela de araña. La tela de araña vibra con una frecuencia de 40 Hz. Entonces vamos a primero responder la pregunta A. ¿Cuál es el valor de la constante del resorte efectiva K para la telaraña? Listo. Entonces tenemos que el valor de la constante del resorte se calcula mediante la aplicación de la fórmula de periodo. Esta es la fórmula de periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces reemplazamos 1 y la frecuencia que es 40 Hz. Esto nos da un valor de 0,025 segundos. Listo, entonces ya tenemos este valor. El valor de la masa lo vamos a dar en kilogramos. Entonces hacemos la conversión. 2, 3 gramos. Y esto nos dará entonces 2,5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Listo. Entonces, vamos a usar otra ecuación, la cual nos va a dar el valor de la constante K. Entonces, la ecuación es que el periodo es igual a 2pi raíz de la masa sobre la constante K. Esta constante es la que necesitamos. Por tanto, despejando la fórmula, nos quedaría entonces que 2pi al cuadrado sobre la masa y el periodo. El periodo está de este lado izquierdo, entonces pasa al lado derecho. Lo único que hacemos ahora entonces es reemplazar 2pi al cuadrado, el valor de la masa, que es 0,25, perdón, el valor de la masa que ahora está en kilogramos, entonces sería de 2,5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y todo esto sobre el periodo. Ya tenemos el periodo que es de 0,025 segundos. Listo, entonces efectuamos esa multiplicación y la dividimos en el periodo y acá ya nos da la constante que es 15,79 newton sobre metro. Vamos entonces a responder a la pregunta B, que nos dice: ¿a qué frecuencia se espera que vibre la telaraña si un insecto de 0,50 gramos de masa es atrapado? Es decir, el doble de masa que el primero. Recordemos que el primero tenía una masa de 2,5 kilogramos porque ya lo habíamos convertido de gramos a kilogramos. Entonces el segundo será de 5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Ya obtuvimos el valor de la constante. Entonces lo único que hacemos es aplicar la siguiente ecuación. Entonces de esta ecuación necesitamos entonces saber la frecuencia. Pero entonces primero tendremos que obtener el periodo. Entonces 2pi y simplemente reemplazamos la masa 2 que equivale a 5 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre
la constante que ya la tenemos, 15,79 newtons sobre metro. Y acá ya obtendremos el periodo, que es igual a 0,035 segundos. Y ya obteniendo el periodo, pues es fácil decir que esta frecuencia, que la vamos a llamar frecuencia 2, entonces es 1 sobre el periodo, este periodo, bueno, periodo 2, sobre T2. Por lo tanto, entonces quedaría 1 sobre 0,035 segundos. Y esto nos daría un resultado de 28,28 Hz. Y esta es la respuesta de la pregunta B. Ejercicio número 8 de la página 2. Una persona que arrastra los pies sobre la alfombra de lana en un día seco acumula una carga neta de menos 42 microcoulombs. Bien, la pregunta es: ¿cuál es el exceso de electrones que obtiene? Entonces la carga de la alfombra es menos 42 microcoulombs. Y tenemos esta ecuación que nos dice que hay que primero calcular el número de electrones. Para eso entonces tomamos la carga de la persona, que es igual a la carga de la alfombra, que sería 42 por 10 a la menos 6 coulombs. También tenemos que la carga de un solo electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces simplemente reemplazamos para saber el número de electrones. Entonces la carga de la persona entonces será 42 por 10 a la menos 6 sobre la carga de un solo electrón, que entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces ya tenemos el valor del número de electrones. Este valor es 2,625 por 10 a la 14 electrones. Listo. Como ya tenemos el número de electrones, ahora la siguiente pregunta es: ¿cuánto aumenta su masa? Y necesitamos saber cuánto es la masa de un solo electrón. Entonces la masa de un solo electrón es 9,1 por 10 a la menos 13 kilogramos. Entonces tenemos entonces que la masa total, así decirlo, de todos estos electrones será entonces el resultado de multiplicar todos los electrones, 2,65 por 10 a la 14, por el valor del peso de un solo electrón. Entonces tenemos que la masa total será de 2,38 por 10 a la menos 16 kilogramos. Ejercicio número 12 de la página 2. Unas partículas de carga de 75,48 y menos 85 microcoulomb se colocan en una línea. La central está a 0,35 metros de cada una de las otras. Entonces nos piden calcular la fuerza neta sobre cada carga debido a las otras dos. Entonces ya hemos puesto acá la carga 1, la carga 2 y la carga 3. La carga 1 es positiva, la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa. Lo que vamos a hallar acá entonces es las fuerzas que ejercen unas sobre las otras. Empecemos entonces por la carga 1. La carga 1 es positiva, la carga 2 también. Entonces, la fuerza sobre la carga 1 es ejercida sobre la carga 2. La fuerza sobre la carga 2 es ejercida por la carga 1. Como ambas son positivas, entonces se repelen, es decir, que se van a impulsar en dirección contraria. Entonces, de forma similar, vamos a tomar entonces las otras fuerzas. Acá solo tomamos la de la carga 1 y la carga 2.
pero la carga 1 también interactúa con la carga 3. Como son de signos contrarios, entonces se van a atraer. Entonces, ¿cuál es esta fuerza? La fuerza sobre la carga 1, que es ejercida por la carga 3, va a ir en esta dirección. Y la fuerza sobre la carga 3, producida por la carga 1, va a ir entonces en la dirección de la carga 1. Listo. La carga 2 también interactúa con la carga 3, como son igual como la anterior, son de signos contrarios, entonces también se van a atraer. Entonces podemos poner la fuerza por acá, la fuerza sobre la carga 2 que es ejercida por la carga 3. Y hacemos una flecha en dirección en la que va. Y al frente pues podemos poner la fuerza sobre la carga 3 ejercida por la carga 2. Listo, entonces ya tenemos nuestro diagrama de fuerzas para poder entonces aplicar para poder pues tener en cuenta al final cuando entonces se aplique la ley de Coulomb. Listo, entonces tenemos el valor de cada carga, pero este valor está dado en microcoulombs. Lo vamos entonces a pasar a coulomb para poder entonces obtener el resultado en newtons. Listo, entonces 75 vale 7,5 por 10 a la menos 5 y así pues vamos convirtiendo cada uno de los valores. Se pueden ver acá que solo ocurre una coma a la derecha. Listo, entonces ya teniendo los valores de microcoulomb a coulombs, entonces pues vamos a aplicar la ley de Coulomb. Vamos entonces a tomar el módulo que de F1 de la carga F1, 2 y la carga 2, F2, 1. Como pueden ver hay una igualdad en ambas fuerzas, no de vectores, sino simplemente así es la fórmula. Entonces, decimos que F1, 2 es igual a F2, 1 y reemplazando sabemos que K, la constante, vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1 que vale 7,5 por 10 a la menos 5 coulombs. Esto por la carga 2 que vale 4,8 por 10 a la menos 5 coulombs. Todo esto sobre la distancia al cuadrado. La distancia es de 0,35 metros. Obteniendo entonces un valor igual a 264,48 newtons. Listo, entonces de la misma manera en que hemos realizado esto, se realizan los demás. Pero en este caso entonces vamos a tomar los módulos que son F1, 3 y F3, 1. Y el módulo F2, 3 y F3, 2. Bien, entonces ya tenemos entonces los módulos de cada una de las fuerzas. En la carga 1, fuerza 1 son ejercida por la carga 2, fuerza en la carga 2 ejercida por la
por la carga 1 y así. Entonces ya tenemos la fuerza de los módulos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es analizar el gráfico para poder hallar la fuerza neta de cada una de las cargas. Vamos a tomar entonces la carga 1 y vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre ella. Entonces está la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3 sobre la carga 1. Entonces la fuerza en la carga 1 va a ser F1,3 menos, porque está a la izquierda, F1,2. Por tanto, esto nos va a quedar, como ya tenemos los valores acá arriba, simplemente es realizar la operación. Menos 108,91 newtons menos 264,48 newtons, dándonos un resultado de 373,39 newtons es la carga total, la fuerza neta de la carga 1. Ahora vamos con la carga 2. Tenemos entonces que en la carga 2 actúa F2,1 y F2,3, ambas a la derecha, entonces se suman, dando como resultado entonces 264,48 newtons más, acá hay un menos, 300 newtons, más por menos es menos, se realiza la operación y nos da como resultado menos 35,52 newtons. Listo, fuerza neta en la carga 2. Ahora vamos con la última, que sería entonces la fuerza neta sobre la carga 3. En la 3 entonces actúan F3,1 y F3,2, ambas hacia la izquierda. Entonces decimos que F menos F3,1, entonces sería menos el valor de F3,1, que es menos 108,91 newtons, menos el valor de F3,2, que es 300 newtons. Y en total nos da un resultado de 408,91 newtons. Y listo, entonces ya tenemos las cargas que actúan, las fuerzas que actúan sobre la carga 3, la carga 2 y la carga 1. Una batería de 9 voltios está conectada a una bombilla cuya resistencia es de 1,6 ohmios. La pregunta es, ¿cuántos electrones deja la batería por minuto? Vamos a hacer uso entonces de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Vamos entonces a hallar la intensidad. La intensidad entonces va a ser 9 voltios sobre 1,6 ohmios. Tenemos entonces que dado que un amperio es igual a un coulomb, el resultado de la intensidad entonces lo vamos a dar también en coulomb. El resultado acá entonces va a ser 5,625 amperios. 5,625 amperios, lo vamos a colocar acá abajo, 5,625 amperios, entonces van a ser iguales a 5,625 coulombs. Listo, entonces vamos a tomar esta cantidad que hemos obtenido de la intensidad y la vamos a multiplicar por 60 segundos para ver qué cantidad obtenemos en un minuto. Si multiplicamos entonces 5,625 amperios por 60 segundos, que equivale a un minuto, entonces eso nos da un resultado de 337,5. Como ya habíamos dicho, pues entonces podemos decir que de amperios equivalen a coulombs. Listo, por este lado entonces ya tenemos la cantidad en un minuto. Lo que necesitamos es ahora saber cuál es la carga de un electrón y poder aplicar una regla de 3
para saber el número de electrones que la batería deja por un minuto. Listo, entonces tenemos que la carga de un electrón es igual a menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Aplicamos entonces la regla de 3. 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso es lo que equivale a la carga de un electrón. Entonces, para saber cuánto deja por minuto, lo dividimos por la carga ya obtenida. Lo multiplicamos y lo dividimos. Y esto entonces nos dará un resultado del número de electrones que la batería deja. Que esto es igual a 2,10 por 10 a la 21. Un alambre de cobre de 2,5 milímetros de diámetro puede tener la misma resistencia que un alambre de tungsteno de la misma longitud. Nos están pidiendo comparar la resistencia. Entonces, de este lado tenemos el diámetro, la longitud y la constante de resistividad del cobre. De este otro lado entonces tenemos la ecuación para hallar el área. Entonces nos dicen que para hallar el área es pi por radio al cuadrado. Antes de eso entonces vamos a convertir los milímetros a metros. Esto entonces sería igual a 0,0025 metros. Y esto entonces lo vamos a dividir en 2 porque necesitamos el radio. Y pues el radio es la mitad de lo que es el diámetro, dando como resultado 0,00125 metros. Bien, tenemos entonces la constante y la longitud la dejamos igual. Entonces de este lado vamos a poner el resultado de lo que nos dio del diámetro, que en este caso ya va a ser el radio al cuadrado. Entonces sería 0,00125 metros al cuadrado. El resultado entonces nos dará 4,90 por 10 a la menos 6. Una vez tenemos el área, tenemos la resistividad, longitud y diámetro, entonces vamos a aplicar la siguiente ecuación, que es la constante de resistividad es igual a la longitud sobre el área. La resistencia entonces, vamos a poner la constante de resistividad del cobre, que es 1,71 por la longitud, que es de 15 metros, sobre el área que ya tenemos, que es 490 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces la resistencia va a ser igual a 0,05 ohmios. Listo, ya tenemos entonces la resistividad de lo que es el cobre. Ahora vamos a hallar la resistividad del tungsteno. Tenemos entonces los mismos datos: diámetro, longitud, constante de resistividad del tungsteno y la fórmula para poder hallar el área. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Entonces el diámetro lo tenemos que pasar a metros, entonces sería 0,0025 metros y lo dividimos en 2 para poder utilizarlo como el radio en la ecuación, y eso nos daría 0,00125 metros. Es lo que vamos a reemplazar acá en el radio, 0,0025 metros. El área entonces será igual a 4,90 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ya prácticamente tenemos todos los datos. Lo único que hay que hacer es aplicar la ecuación para hallar la resistividad, que es
la constante por la longitud sobre el área. Entonces decimos que la resistividad es igual a la constante. La constante del tungsteno es 5 por 25 por 10 a la menos 8. Tenemos la longitud de 15 metros y 4,90 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Hay que recordar que primero se efectúa la división y luego se hace la multiplicación. Y el resultado entonces nos da 0,16 ohmios. Esta es la resistencia del tungsteno y la resistencia del cobre, entonces 0,05 ohmios. Por lo que vemos, entonces, respondiendo a la pregunta, puede tener la misma resistencia que un alambre de tungsteno, entonces la respuesta es que no, no es así. Los resultados entonces son diferentes.